Buenas tardes. ¿Cómo están? Queremos más vacaciones. ¿Quieren más vacaciones? Sí, por favor. Está bien. Pues ojalá y no haya huelga. Creo que no va a haber, ¿o sí? No he checado. Esperemos y no sabemos. Bueno, entonces si hay, pues tendrán más vacaciones. Pero esperemos que no haya. Muy bien, pues espero hayan disfrutado de sus vacaciones. Vamos a continuar con el curso. Y pues vamos a ver los de sus artículos que van a exponer. Muy pocos me enviaron el fármaco con el que van a trabajar y del cual nos van a hablar. Entonces, equipo 1 está conformado por Herrera Pineda, Díaz Domínguez, Guzmán, Bracamontes, Durán Santos y Stephanie Michel. ¿Con qué va a trabajar el equipo 1? Supongo que sí están, ¿no? Sí, profesor, aquí estamos. Ok. ¿Y con qué fármaco van a trabajar? Espera, déjeme comunicarme con mis compañeros. Bueno, ustedes son el equipo 1. El equipo 2, Matías Pérez, Costa Vázquez, Pérez Santos, Guerrero Lagunes, Itzuri Benítez y Sánchez Caballero van a trabajar con sulfasalacina. ¿Sale? Entonces, ese es el fármaco con el cual ustedes van a trabajar. Y son el equipo 2, equipo 3, Aguilar Salgado, Miranda, Peralta, Sayek, Rivero y Valdés. Ustedes son el equipo 3. ¿Con qué va a trabajar equipo 3? Vamos a trabajar con el captopril. Captopril, ok. Ustedes son equipo 3. Equipo 4, Sánchez Millán, Alba Rodríguez, Cruz Gómez, Méndez Robles, Juárez Olivas y Contreras Ramírez. ¿Con qué van a trabajar? Ok. Ustedes son el equipo 4. ¿Me podías repetir el fármaco, por favor? Ok. Equipo 5, Muñoz, Reyes, Lorenzo Sánchez Ruiz, Tadeo Cuenca, Valdivia Álvarez y Villalobos Salinas van a trabajar con tamoxifeno. Son el equipo 5. Equipo 6, De la Cruz, Esteban Colín, Grana Huerta, Méndez García, Muñoz Mújica y Martínez Domínguez. Ustedes son el equipo 6. ¿Con qué van a trabajar? Con la ranolacina, profesor. Ok, a ver, permítanme. Equipo 1, insulina. Equipo 6, ¿me repiten su fármaco? Ranolacina, profesor. Ok.
Y equipo 7, Nancy, Sonia, Estefanía y Catalina van a trabajar con denosumab. Entonces, creo que son todos los equipos. No sé si haya alguien que todavía no tenga equipo. Al final de la clase les envío el documento en donde viene el número de equipo y el fármaco con el que van a trabajar. Entonces, pues espero ya hayan buscado algunos artículos para que comiencen a trabajar en esa parte, sí, de sus artículos. Muy bien. Pues vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy con formas farmacéuticas sólidas. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar a ver comprimidos y entonces, recordando un poco acerca de su clase de ingeniería farmacéutica, supongamos que ustedes van a desarrollar un comprimido, no sé, de cualquier fármaco o principio activo. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer para comenzar a desarrollar su comprimido? A ver, cuéntenme. Alex Mora, tienes abierto tu micrófono. Gracias. ¿Cómo podría comenzar a desarrollar un comprimido? ¿Qué debo de tomar en cuenta? ¿Qué debo de hacer? La granulación. Ok, la granulación. Pero antes de hacer... Pues primero se deben checar las características del fármaco, ¿no? Primero revisar las características del fármaco. Físico-químicas. Las características físico-químicas de mi fármaco. Ok, eso es muy importante. Acá Manuel nos dice cuál será el efecto. Pues la clase pasada veíamos, ¿no?, algunas consideraciones previas para el desarrollo de una forma farmacéutica. Entonces, uno, pues son las características físico-químicas del fármaco. Otra, pues conocer la patología, ¿no? ¿Cuál va a ser el blanco terapéutico? ¿Hacia dónde va dirigido el fármaco, el principio activo? ¿Qué más debo de tomar en cuenta? Los excipientes. Los excipientes, ok. Entonces, los excipientes también son importantes. ¿Qué más debemos de tomar en cuenta para el desarrollo de un comprimido? La solubilidad en agua, la estabilidad química. La estabilidad química. También la permeabilidad. La permeabilidad. Si es higroscópico también. Si es higroscópico. ¿Qué más? Todo eso que me acaban de... El principio activo, profesor. El principio activo. La dosis que utilizaremos. La dosis que utilizaremos. Las ¿Qué reacciones más? adversas. Ok, la toxicología. ¿Qué más? Eficacia, acá nos dicen la eficacia. Y todo esto que ustedes me están comentando dentro de, o cómo se le denomina esa parte del estudio de las cuestiones físico-químicas de mi fármaco, del estudio de los excipientes. La parte de eficacia se va a evaluar durante todas
las fases, ¿no? Desde la fase preclínica hasta las fases clínicas, tanto la eficacia como la seguridad, ¿sí? La parte de mecanismos de acción, si es un fármaco que es nuevo, una molécula nueva, pues en estudios preclínicos previamente tuve que haber descrito el posible mecanismo de acción. Si recuerdan en el artículo anterior o en la última clase que veíamos, pues los mecanismos de acción o dilucidar un mecanismo de acción de un fármaco, pues es un trabajo bastante arduo, y además los mecanismos de acción no siempre son tan específicos, ¿no? Pueden activar por ahí algunas otras vías de señalización, pueden unirse a algunos otros receptores, pero sí podemos tener un acercamiento del posible mecanismo de acción. Veíamos el caso de la metformina, ¿no? ¿Cuántos años tiene en el mercado la metformina? Y hasta la fecha no se conoce exactamente el mecanismo de acción. Se han descrito algunos acercamientos, ¿sí? del mecanismo de acción. Y mediante pues, esos mecanismos de acción se ha observado que pues, tiene esta eficacia, ¿no? Este efecto terapéutico, que es la disminución de la glucosa. Entonces, toda esa parte de mecanismos de acción, pues se puede estudiar en la fase preclínica o se puede estudiar una vez que el fármaco o el medicamento que contiene el fármaco de interés, pues sale al mercado, ¿no? Entonces, ya tengo mis estudios preclínicos, tengo mis estudios clínicos. A la par, voy haciendo toda esta parte de preformulación que implica todo lo que ustedes me acaban de comentar, ¿no? La parte de preformulación, pues es el estudio de las características fisicoquímicas del fármaco, el estudio de las características fisicoquímicas de los excipientes. Entonces, los excipientes, pues finalmente también son una parte importante, ¿no? Del desarrollo de una forma farmacéutica. Finalmente, quien va a generar el efecto terapéutico, pues es la molécula con esta finalidad, ¿no? El principio activo, el fármaco. Pero para poder administrar este fármaco, pues necesito desarrollar una forma farmacéutica adecuada. ¿Y a qué me refiero con adecuada? Pues una vez que ya se estudiaron las características de la patología, las características de los pacientes a los que va dirigida la forma farmacéutica, pues ya yo puedo ir delimitando, ¿no? Entonces, durante la fase de preformulación, pues comienzo también a probar qué excipientes son los más adecuados, ¿no? No sé si recuerden cuál es la definición de un excipiente o qué características debe de tener un excipiente que voy a incluir en una forma farmacéutica. ¿No debe reaccionar? ¿No debe crear una reacción? Ok, no debe de tener una reacción. Específicamente, pues no debe de tener un efecto farmacológico, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante, que no tenga un efecto farmacológico. Por ahí se describe, ¿no? Que un excipiente debe de ser químicamente inerte, ¿sí? Aunque, pues hay algunos excipientes que sí pueden generar por ahí algunos efectos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, ya que sabemos todo esto, ahora sí nos vamos a la parte de las operaciones unitarias, ¿no? Por ahí comentaban la granulación. Ok, entonces, si vamos a desarrollar un comprimido, una forma farmacéutica sólida, en este caso comprimidos, y que ya estudié todas las características de los componentes de mi formulación, ahora sí voy a realizar, ¿no? el comprimido. Antes de realizar el comprimido, ¿qué tengo que hacer? Además de la granulación, antes de la granulación, ¿qué otra cosa tendríamos que hacer?
La disminución del tamaño de la partícula. Ok, eso es muy importante, ¿no? La disminución del tamaño de la partícula. Entonces, pues aquí vamos a ir asociando todo lo que ustedes ya estudiaron en ingeniería farmacéutica, que son las operaciones unitarias. Entonces, los comprimidos están conformados por sólidos, ¿sí? Por sólidos pulverulentos. Entonces, los sólidos pulverulentos, pues deben de ser, o se deben de realizar algunas operaciones unitarias de los sólidos pulverulentos, de tal manera que yo tenga algunas ventajas, ¿no? Aquí nos comentan la reducción del tamaño de la partícula. Sí, tenemos que reducir el tamaño de la partícula, entonces tenemos que desarrollar una, o buscar mediante qué equipo, pues puedo yo generar una pulverización, ¿no? Entonces, antes de llevar a cabo la pulverización, ¿qué otra cosa sería importante? Supongamos que ustedes sintetizaron el fármaco en el laboratorio o extrajeron algún fármaco o alguna molécula directamente de alguna fuente natural. ¿Qué otra operación unitaria tendría que realizarle a este sólido pulverulento que yo obtuve antes de pulverizarlo? ¿Secarlo o liofilizarlo? Secarlo, sí, entonces está la desecación, ¿no? Entonces, previo a la pulverización, pues, si yo en la síntesis obtuve un fármaco, pues probablemente durante esta síntesis, pues obtenga algún polvo con cierto contenido de humedad. Entonces, lo primero, pues, es secar, ¿no? El desecado, ¿sale? Entonces, posteriormente ya puedo disminuir el tamaño de la partícula. Una vez que disminuyo el tamaño de las partículas mediante el equipo, ¿de qué va a depender que yo elija un equipo? Un equipo de pulverización, un molino. ¿De qué dependería? Del tamaño de las partículas iniciales y de las que queremos. Ok, del tamaño de las partículas iniciales, de las que queremos. También de la cantidad de, pues bueno, la cantidad de polvo que quiere producir, que se le va a ingresar. Ok, la cantidad, entonces eso también es importante, ¿no? Si yo voy a desarrollar comprimidos, ¿a qué escala los voy a desarrollar? ¿A escala laboratorio? ¿A escala planta piloto? ¿O a escala industrial? A escala planta piloto, pues puedo obtener, no sé, hasta 100 comprimidos en un minuto. A escala industrial, puedo obtener hasta 10,000 comprimidos utilizando pues una tableteadora adecuada, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Si vamos a trabajar a nivel laboratorio, a nivel industrial, a nivel planta piloto, ¿sale? Entonces, una vez que ya tengo o que ya delimité también esa parte, ¿qué otra cosa le puedo hacer a mi sólido pulverulento o a mi fármaco una vez que disminuyo el tamaño de partícula? ¿Mezclado? Ok, antes del mezclado. Está lo de la tamización, ¿no? El tamizado. Por ahí se mezclaron dos audios y ya no entendí muy bien. El tamizado, ¿no? El tamizado. Ok, entonces mediante el tamizado, pues yo puedo obtener un tamaño de partícula homogéneo, ¿no? ¿Y de qué me serviría tener un tamaño de partícula homogéneo? Para controlar la ¿Para controlar qué, perdón? dosis. Ok, nos ayuda a controlar la uniformidad de contenido. ¿Para qué más? Nos ayudaría.
¿Qué más recuerdan? Para clasificar los gránulos por el tamaño, los que son convenientes para el uso y los que se van a desechar. Ok, los finos. Podemos separar, ¿no? O sea, tenemos gránulos homogéneos, un tamaño de gránulos homogéneos, ¿no? O un tamaño de partículas homogéneas, porque aquí todavía no pasamos a la parte de granulación. Una cosa, en algo que nos ayudaría tener tamaños de partícula homogéneos, si recuerdan, pues es que nos va a inhibir o nos va a prevenir esta parte de la segregación, ¿no? Además de promover esto, también nos ayudaría que se lleve a cabo un mejor mezclado y por lo tanto haya una mejor uniformidad de contenido. Obviamente esto de la segregación pues va a depender de las características de mi partícula, ¿no? De las partículas tanto del fármaco como de los excipientes. No podemos, o en algunas ocasiones, pues es inevitable esta parte de la segregación, ¿sí? Entonces ya disminuyeron el tamaño de partícula, ya separaron sus partículas dependiendo el tamaño de la partícula. Entonces, una vez que hacen esto, ¿qué continuaría? ¿El mezclado? Ok, el mezclado. Muy bien. Entonces, una vez que tienen el mezclado, después, supongamos que tienen una formulación en la cual hay una segregación de su fármaco o de las partículas. ¿Qué harían? O probablemente tengan partículas bastante cohesivas que no permitan que tenga un flujo adecuado. O probablemente sus componentes de la formulación no tengan buenas propiedades de compresibilidad. Y entonces, ¿qué buscarían? ¿Qué harían? ¿Qué operación unitaria llevarían a cabo para mejorar el flujo, para mejorar la compresibilidad, para Pues inhibir sería la segregación? la Sí, sería la que, perdón. granulación. Ok, entonces aquí nos vamos a la granulación, ¿no? ¿Y qué es esto de la granulación? Pues son técnicas que permiten el mejorar el fluido y que pues el fármaco que se está estudiando sea menos propenso a la segregación. Ok, entonces inhibimos la segregación mediante la granulación. ¿Y cuál podría ser una descripción de la granulación? O sea, de manera muy general, ¿cómo podríamos llevar a cabo una granulación? ¿Qué tipos de granulación? De manera clásica, ¿qué tipos de granulación Vía tenemos? húmeda y la La que seca. seca. Ok, vía húmeda, vía seca. ¿De qué va a depender que yo utilice una u Por los otra? compuestos que no sean higroscópicos. Ok, compuestos que no sean higroscópicos. Me voy por una granulación húmeda, ¿no? Y entonces en la granulación húmeda, ¿qué hacemos? Pues como una especie de amasado entre un aglutinante y pues tus secos, tus polvos. Ok, se utiliza un aglutinante. Se puede utilizar un aglutinante. El aglutinante es un excipiente que se puede utilizar en la forma farmacéutica de comprimidos. Pero ¿por qué se le denomina granulación húmeda? ¿Cómo conferimos esta humedad a la mezcla o en el desarrollo de la granulación? Pues hay varios tipos, ¿no? Había algunos a los que se les agregaba un poquito de agua o a veces creo era alcohol, dependiendo de cuál era el punto de ebullición del fármaco.
Ok. Es un líquido de granulación, ¿no? Por eso es granulación húmeda, porque se utiliza un líquido de granulación. Y de manera clásica, o el más utilizado, pues es el etanol al 70%, ¿no? Entonces, dentro de ese líquido de granulación, yo puedo incluir mi aglutinante, ¿sí? Dentro de los aglutinantes, pues tengo algunos que son de la familia de derivados de la celulosa, ¿no? Entonces, genero los gránulos, ok, y una vez que genero los gránulos, ¿qué hago? Y aquí lo que comentan, pues también es importante, ¿no? Que hay distintos tipos de granulación húmeda. De hecho, en el curso pasado de ingeniería farmacéutica, por ahí se discutió un artículo, ¿no? En donde se utilizaban distintas metodologías de granulación húmeda, ¿sí? Y algunas tenían algunas ventajas, desventajas, y para llevar a cabo la granulación húmeda, pues también existen distintos equipos. Tenemos algunos equipos que pueden llevar a cabo el mezclado, pueden llevar a cabo la granulación y pueden llevar a cabo el secado, ¿no? Entonces, si recuerdan, veíamos el lecho fluido, que es uno de los más utilizados a gran escala en la industria farmacéutica, o veíamos estos granuladores de alto cizallamiento, ¿no? Estos son utilizados también un poco más a escala piloto, ¿no? Entonces, yo llevo a cabo mi granulación, ya sé si mi fármaco es higroscópico o no, ya elegí si voy a llevar a cabo una granulación húmeda o una granulación seca, dependiendo de las características físico-químicas del fármaco. Una vez que llevo a cabo la granulación y que obtengo mis granulitos, pues yo mejoro las propiedades de flujo, ¿sí? Inhibo la segregación, entonces aumento las propiedades de compactibilidad, y ese es uno de los principales objetivos de la granulación. Entonces, mediante la granulación, pues yo promuevo que pueda desarrollarse un comprimido, ¿no? Entonces, supongamos que ya tienen sus gránulos. Posteriormente, ¿qué hacemos? Con estos gránulos. ¿No? El secado, ok. ¿Qué más? Ya que tengo mis gránulos. La compresión. La compresión. Entonces ahí va incluida otra operación unitaria, ¿no? Que es la compresión. ¿Y cómo se lleva a cabo la compresión? ¿Qué debo de tomar en cuenta para llevar a cabo una compresión? Por ahí hay dos términos, el término compresión y el término compactación. ¿Son sinónimos? Yo creo Entonces, que no son sinónimos, profesor, porque como tal, el resultado que vamos a obtener de la compresión va a ser obtener un compactado. Hablando de esa operación unitaria, eso es a lo que se refiere, vaya. ok, entonces la operación unitaria es la compresión, ¿sí? Y la compactación es lo que se genera en los gránulos, ¿no? Que están conformados por misólidos pulverulentos. Y entonces en la compactación, pues valga la redundancia, se forman compactados o tabletas, o que también conocidos como comprimidos, que tienen algunas características. Algunas de las características, pues es que tienen cierto grado de porosidad, ¿no? Entonces aquí la operación unitaria sería la operación de compresión. Y la compresión, ¿yo cómo la puedo llevar a cabo?
¿Cómo podemos llevar a cabo la compresión? Aplicando fuerza. Aplicando fuerza, ok, ¿y cómo aplicamos esa fuerza? Es decir, ¿qué equipos utilizamos? ¿Podrían ser prensas? Ok, prensas. Sí. Pero ¿cómo se le llaman a estos equipos? ¿Cómo se les llama? Se les puede nombrar como tableteadoras, sí, acá es Manuel Alba, sí, son tableteadoras. Sí, entonces tenemos pues principalmente dos tipos de tableteadoras, ¿no? Las tableteadoras excéntricas y las tableteadoras rotativas. Sí, entonces las excéntricas son para producciones de comprimidos pues no tan altos, no a nivel industrial. Y las tableteadoras a nivel industrial, pues son las que generan alrededor de hasta 10,000 comprimidos por minuto. Sí, entonces, ¿de qué va a depender? ¿Quiénes son los que generan la fuerza? Por aquí decían prensas, pero ¿cómo se les denomina a estos componentes para poder llevar a cabo el proceso de compresión? ¿Punzones? Ok, punzones. Entonces, tenemos un punzón superior, un punzón inferior. Generalmente el punzón inferior está inmóvil y es el que va a generar pues el volumen o la cantidad de gránulos o de sólido pulverulento, dependiendo si es una compresión directa o una compresión. Si recuerdan, veíamos que hay una compresión de sólidos pulverulentos primarios, ¿sí? Esa es una compresión directa. Y tenemos una compresión de sólidos pulverulentos secundarios, y a esto nos referíamos pues a la formación de gránulos, ¿no? Independientemente del tipo de granulación húmeda que utilicemos, ¿sí? Entonces, entre estos dos punzones, pues tenemos una matriz, ¿sí? Y esa matriz es la que se tiene que llenar, y generalmente el punzón superior es el que va a aplicar esta fuerza, de tal manera que se va a generar se va a generar el compactado, ¿sale? Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener un comprimido. Entonces, toda esta parte de las operaciones unitarias y sus características, pues ya las estudiaron ustedes en ingeniería farmacéutica. Entonces, aquí nos enfocaremos un poco más hacia el contenido de la forma farmacéutica, de sus características. En este caso, pues vamos a comenzar con los comprimidos. Entonces, si recuerdan, los comprimidos, pues son ampliamente utilizados, ¿sí? En la terapéutica, alrededor de entre el 40 al 70% de las formas farmacéuticas que se encuentran en el mercado se encuentran en esta forma farmacéutica de comprimidos. Tienen algunas ventajas, tienen algunas desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas de utilizar comprimidos? ¿Cuáles serían las desventajas de utilizar comprimidos? De las desventajas sería que necesitas que la persona esté consciente para el medicamento. No,
No escuché. Por ahí Perdón, estaba. micrófono abierto, que una de las desventajas es que se requiere que la persona bueno, el objetivo esté consciente para que se pueda tragar el fármaco. Ok, entonces, pues sí, debe de estar consciente. Hay algunos pacientes, por ahí Nancy tiene abierto su micrófono. Perdón. Gracias. Limitado uso de pacientes. Sí, tenemos algunos pacientes que pueden tener dificultades para tragar el comprimido, ¿no? Entonces, esa podría ser una de las desventajas. ¿Qué otra desventaja podríamos tener? El Podría efecto ser de que no primer llega. paso. Ay, Perdón. sí, perdón. Ok, no sé quién. El efecto del primer paso, decía. Ok, el efecto de primer paso, ¿no? Creo que todos iban a comentar algo similar a eso, ¿no? Creo que esa es una de las desventajas, ¿no? Acá el tiempo de acción. El prolongado periodo de uso, pues sí hay algunos medicamentos que tienen que estar tomándose pues constantemente, ¿no? Para reducir los efectos o los síntomas de algunas patologías. Pero sí una de las desventajas o de las limitantes, pues se podría decir más marcada de la administración por vía oral, pues es esta baja biodisponibilidad. Sí, esta baja biodisponibilidad debido a que hay un efecto de primer paso hepático. Esa sería una de las desventajas, ¿no? Con respecto a las ventajas, pues es relativamente sencillo de elaborar una vez que se estandariza. Son más baratos, ¿no? Que es más barato, exacto. Entonces es más económico. Esas serían algunas de las ventajas. Con respecto a la estabilidad, pues aquellos medicamentos que se encuentran en comprimidos, pues son más estables comparados con una forma farmacéutica líquida, con un jarabe, ¿no? Entonces esa sería otra de las ventajas. Ahora, con respecto a los excipientes, que ya también ahí comentaban, ¿no? Que debe de ser químicamente inerte, que no debe de tener efectos farmacológicos una vez ingresado en el organismo. ¿Qué excipientes se incluirían en un comprimido? ¿Podrían ser excipientes naturales? Podrían ser excipientes naturales. Ok, sí, algunos son naturales. Pero con respecto a la funcionalidad, también al principio veíamos qué función de manera muy general tenían algunos excipientes, y con respecto a los comprimidos, ¿qué funciones creen que tengan? Diluyentes, lubricantes. Okay. Sí. Disgregantes. Disgregantes, diluyentes, lubricantes, ¿qué más? ¿Tienen que proteger al fármaco? Para mejorar la dureza. Aglutinantes, sí, protegen el fármaco también. Algunos excipientes pueden proteger. Pues Entonces, colorantes, saborizantes. Colorantes, saborizantes. Muy bien, entonces, pues vamos a comenzar ya con esta breve introducción y ya pues poniéndonos un poquito en contexto de cómo se desarrolla un comprimido, y que ya nuevamente recordaron pues todas las operaciones unitarias que se llevan a cabo para el desarrollo de un comprimido. Ahora nos vamos a enfocar un poco más hacia los componentes de un comprimido. Ya posteriormente veremos los tipos de comprimidos que
existen, ¿sí? Veremos que hay distintos comprimidos y que cada comprimido pues tiene distintos excipientes y que estos excipientes pues finalmente también les va a conferir algunas características, ¿sí? Físicas, hablando en sí de la forma farmacéutica. Y también es importante recordar, ¿sí? También es importante recordar que los excipientes también pueden influenciar en algunas respuestas biofarmacéuticas y finalmente esto se vería reflejado en algunas características farmacocinéticas, ¿sale? Eso también es importante. Entonces les comparto mi pantalla para comenzar con esto de los comprimidos. Ok, ahí ven la pantalla. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con esto de diseño y elaboración de formas farmacéuticas sólidas. Y como ya les había comentado, pues vamos a comenzar con los comprimidos. ¿Sale? Entonces, los comprimidos, ¿qué son? Pues son formas farmacéuticas sólidas, de forma variada, generalmente cilíndrica. ¿De qué va a depender esto de la forma? Pues de los punzones que yo tenga en mi tableteadora, ¿no? De esa manera yo puedo obtener distintas formas de comprimidos, ¿sí? Y se obtienen por compresión. Entonces, mediante esta operación unitaria farmacéutica, pues podemos generar comprimidos, ¿no? Hay una agregación de partículas en forma de polvo o en forma de granulado. Entonces, nuevamente, ya les había comentado que cuando es en forma de polvo, es una compresión directa, es decir, sólidos pulverulentos primarios, o granulados, que es un sólido pulverulentos secundarios, ¿sí? Mediante esta operación unitaria de granulación, pues podemos obtener granulados de mayor tamaño, y pues ya ustedes me comentaron pues cuáles son las ventajas de tener pues estos granulados, ¿no? Entonces pues aquí se observan, ¿no? Algunos comprimidos. Y el color pues obviamente se lo podemos dar con la utilización de algunos colorantes que ustedes también ya comentaban, y pues estos comprimidos pues contienen distintos excipientes que se pueden adicionar en distintas concentraciones, ¿vale? Entonces, los comprimidos, pues es la vía oral, que es la forma más utilizada para administrar fármacos. Tenemos comprimidos de distintos tipos, ¿sí? Y pues son muy frecuentes en el mercado. Entonces, para generar comprimidos se lleva a cabo la compresión de un polvo que se mantiene dentro de un espacio limitado. Este espacio limitado pues es la matriz, ¿sí? La matriz o las matrices que se tienen en esta máquina tableteadora, ¿sí? La fuerza que se genera pues es mediante los punzones, ¿no? Un punzón superior, un punzón inferior. Aquí ya no vamos a ver las características de la compresión, pero recordando un poco, si recuerdan, nosotros podríamos medir algunos parámetros de la compresión, ¿no? Como por ejemplo, la fuerza ejercida por el punzón superior, ¿sí? La fuerza ejercida por el punzón inferior, etcétera. Además, posteriormente a la compresión, pues ya tengo algunos parámetros físico-químicos, ¿no? Como la densidad aparente, la densidad relativa de los polvos, algunos índices, el índice de Hauchner, ¿no? Que también nos servía por ahí para tener un acercamiento de si nuestro polvo tiene una buena compactabilidad o si tiene un buen flujo, ¿no? Todo eso ya lo estudiamos. Entonces,
En 1843 es cuando surge la primera patente para un dispositivo manual, ¿sí? Para la formación de comprimidos, una máquina excéntrica, ¿sí? Esta máquina excéntrica contiene pocos punzones, se obtienen, tiene una tolva móvil, ¿sí? Comparado con una rotatoria, ¿no? Una tableteadora rotatoria tiene alrededor de 60 punzones, ¿sí? Y por lo general la tolva, en donde se incluye el polvo primario, secundario, pues no es móvil, se encuentra fija. Tenemos distintos tipos de tableteadoras, ¿no? Pero desde 1843 es en donde comienza a surgir esta parte de los comprimidos y desde ahí pues comienza a tener pues bastante éxito, ¿no? Antes de los comprimidos teníamos píldoras y las píldoras pues era un amasado que se realizaba en las boticas, el farmacéutica la desarrollaba de manera manual y cortaba ahí unas bolitas, por así decirlo, de manera coloquial, y eran mucho más grandes que los comprimidos, ¿no? Esas eran las píldoras. Entonces, un comprimido como definición, pues es un preparado sólido que contiene una dosis única de uno o más principios activos y que se obtiene por compresión de volúmenes uniformes de partículas. Entonces, en un comprimido yo puedo tener más de un principio activo, ¿no? Pero también es importante tomar en cuenta que no hay una interacción química entre los distintos componentes de mi formulación y entre ellos, si tengo 2 fármacos o 3 fármacos, pues que no haya una interacción entre ellas. Y si llegara a haber, pues hay ahí alguna alternativa de formar comprimidos, ¿no? Comprimidos en capas o con distintas láminas, de tal manera que no haya interacción con los fármacos. Esa sería una de las posibles soluciones en dado caso de que los fármacos pues, puedan interaccionar químicamente. Entonces, algunas características de los comprimidos, pues que se incluye uno o varios fármacos, que pueden estar recubiertos, ¿sí? Tenemos algunos fármacos que pueden dañar el tracto gastrointestinal, principalmente el estómago, y nosotros podemos ahí utilizar algún excipiente como excipiente de recubierto, de tal manera que promueva que haya una liberación del fármaco en el intestino, ¿no? Que no haya una liberación o una disolución, una desintegración, disgregación y liberación del fármaco a nivel del estómago, ¿no? Sino hasta a nivel de intestino. También podemos tener grajeas, ¿sí? Entonces, son algunos ejemplos de que pueden estar recubiertos. Su utilización, pues ya les comenté, ¿no? Que alrededor del 40 al 70% del total de las formas de dosificación en el mercado, pues son comprimidos. Las vías de administración, pues principalmente es oral, aunque también tenemos vía de administración vaginal o subcutánea. La acción, pues es generalmente sistémica. ¿Qué quiere decir sistémico? Pues ya veíamos que tiene que llegar a torrente sanguíneo, ¿no? Eso es sistémico. Y puede llegar a torrente sanguíneo, pues, a través de que llega al tracto gastrointestinal, de ahí se puede absorber hacia torrente sanguíneo, obviamente pasando antes a través de la circulación hepática, ¿no? Y llegando al hígado. Pero también puede llegar, o puede ser de manera sistémica, pues a través de la irrigación de vasos sanguíneos que se encuentran en la boca, ¿no? Por ejemplo, algunos comprimidos sublinguales, ese sería un ejemplo. A veces de acción local, ¿sí? Cuando tenemos alguna patología estomacal, pues podríamos utilizar algún comprimido de acción local, como antisépticos, antifúngicos, corticoides. Forma y tamaño, pues hay distintas formas y tamaños, ya se comentó. El tamaño va desde 0.1 a 1 gramo aproximadamente. Los comprimidos, pues pueden ser tragados, pueden ser masticados, pueden ser dispersos o disueltos en agua antes de su administración, como estos efervescentes
o pueden ser mantenidos en la boca. Y cada uno de estos tipos de comprimidos pues tienen características con respecto a los excipientes diferentes, ¿sí? Por ejemplo, estos que son dispersos o disueltos en agua, pues generalmente no contienen aglutinante, ¿no? Eso podría ser alguna diferencia. Y aquí les muestro pues una animación en donde se observan los distintos tipos de comprimidos, un sublingual, algunos recubiertos de azúcar, dispersables, con cubierta entérica, masticables, ¿sí? Entonces todos estos son ejemplos de comprimidos. Entonces, ya se comentó que puede haber una liberación sistémica, una acción local, y la vía oral pues representa una forma cómoda y segura para administrar fármacos. Comparadas con las formas posológicas líquidas, pues tienen ventajas de estabilidad química y física, que ya también habíamos comentado. El procedimiento de preparación permite una posología exacta del fármaco, son cómodas de manejar y se pueden preparar de una forma versátil con respecto a su uso y la liberación del fármaco. Entonces aquí yo puedo buscar alguna formulación dependiendo del tipo de liberación, si es que yo quiero una liberación modificada. El diámetro pues va de 5 a 17 milímetros. Aquí vemos una fotografía tomada de la red en donde se observan distintos tipos de comprimidos, distintas formas. Todo esto pues va a depender de los punzones. Tamaño de 0.1 a 1 gramo. Pueden tener marcas en la superficie, ¿sí? Pueden, y esto ayuda para identificar, ¿sí? O dividir la forma farmacéutica. Esto de que se pueda dividir, pues no es tan correcto, ¿no? O sea, eso de que tómate nada más la mitad, realmente no sabes cuánto o cuál es la dosificación que te estarías tomando, ¿no? O sea, que te tomes la mitad, no sé si tengo una tableta o algún fármaco de 100 miligramos, si me tomo la mitad, pues exactamente no voy a tener los 50 miligramos, ¿no? Entonces, es por eso que pues no es tan correcta esta parte, aunque hay una uniformidad de contenido en mi forma farmacéutica, pues la forma farmacéutica se desarrolla con la cantidad, pues en la cual debe de ser administrada, ¿no? Algunas de las ventajas de los comprimidos, la dosificación, que es la exactitud, ¿sí? Entonces, por ahí va esto que les comentaba de que tómate nada más la mitad de un comprimido. El enmascaramiento de caracteres organolépticos desagradables mediante recubrimiento, mediante colores. Entonces, si recuerdan, pues la mayoría de los fármacos tienen un sabor desagradable y muchas veces, aunque se enmascare estas características organolépticas, pues sí podemos tener esta sensación un poco desagradable de los medicamentos, ¿no? Y esto se observa más en niños, ¿no? Los niños, aunque su jarabe contenga azúcar, pues casi nunca se lo quieren tomar, ¿no? Un fácil manejo de administración por parte del paciente, pocas incompatibilidades y una estabilidad física y química. Inconvenientes, pues que no se puede administrar a lactantes, a pacientes en estado de coma, pacientes inconscientes. Y otro de los inconvenientes que me faltó aquí colocarles y que pues es también muy importante, pues es esto de la biodisponibilidad, ¿no? El efecto de primer paso hepático. La clasificación de los comprimidos, dependiendo de la ingestión, podemos tener comprimidos orales para ingestión, ¿sí? Comprimidos convencionales, comprimidos masticables, comprimidos multicapa, comprimidos recubiertos, comprimidos gastroresistentes, comprimidos de liberación modificada. Comprimidos que se mantienen en la cavidad oral, tenemos comprimidos bucales, sublinguales, bucodispersables, para chupar y mucoadhesivos. Comprimidos administrados por otras vías, pues tenemos comprimidos vaginales y comprimidos de implantación subcutánea. Tenemos comprimidos destinados a dispersarse o disolverse antes de la administración.
comprimidos efervescentes, solubles y dispersables. Los comprimidos también se pueden clasificar según los métodos de obtención. Entonces ya vimos que puede haber una compresión directa de la mezcla del principio activo con los excipientes o una compresión del granulado, ¿sale? Entonces hay algunos excipientes que me pueden promover que se lleve a cabo una compresión directa y esto nos podría ahorrar sí, un poco de dinero. No sé quién tiene activado su micrófono. Marlene, creo. Sí, creo que es Marlene, ¿no? Ok, ya nos escucha, gracias. Entonces, aquí es para recordar un poco de las operaciones unitarias, ¿no? Que se llevan a cabo para el desarrollo de un comprimido. ¿Sí? En este esquemita se observa la compresión directa y la compresión mediante granulación. Entonces, yo tengo mi principio activo, tengo mis excipientes, son pesados y medidos. Antes de esto, pues ya se llevó a cabo todo el proceso de preformulación que ustedes ya me habían comentado. Ya conozco las características tanto de mi principio activo como de mis excipientes. Entonces, una vez que son pesados y medidos, la compresión directa, pues se lleva a cabo un mezclado y directamente se comprimen, ¿sí? Se lleva a cabo esta compresión. Y con respecto a la granulación, pues tenemos granulación seca y granulación húmeda. También las características de cada tipo de granulación, pues ya ustedes ya las estudiaron. En la granulación húmeda, de manera muy breve, pues se lleva a cabo el mezclado, posteriormente un tamizado, la humectación y amasado, ¿sí? En esta etapa de humectación y amasado, se agrega el líquido de granulación, que puede ser etanol al 70%, y dentro de este líquido nosotros podemos adicionar el aglutinante, ¿sí? Entonces, posteriormente se genera la granulación, hay un secado, un tamizado, y posteriormente la compresión. Aquí en la parte del tamizado, una vez que nosotros obtenemos los gránulos del tamaño que nosotros estemos buscando, se puede adicionar otro excipiente que es el lubrificante. ¿Sí? A lo que nos va a ayudar el lubrificante, pues es que haya un aumento en el flujo del gránulo, ¿no? Finalmente, pues estos gránulos pues van a tener movimiento en la tolva de llenado de mi tableteadora y pues debe de tener un flujo adecuado. Con respecto a la granulación seca, pues tenemos el mezclado, el tamizado, una precompresión. Si recuerdan, con la granulación seca se formaban unas tiras, ¿sí? O podríamos formar estos tabletones y posteriormente a eso romperlos, ¿sí? Finalmente tamizarlos y posteriormente pues llevar a cabo la compresión. Entonces, para llevar a cabo esta formación, el desarrollo de comprimidos, pues tenemos estas alternativas, ¿sí? La compresión directa y la granulación. Como ya les había comentado, la compresión directa pues es relativamente más económica que la granulación, ¿no? Aunque la granulación húmeda es la más utilizada en la industria farmacéutica, ¿sí? Debido a que muchos de los fármacos o algunos de los excipientes mayormente utilizados en la industria farmacéutica, pues no se pueden comprimir directamente. Ahora, ¿qué atributos de calidad pueden tener los comprimidos? Pues se deben de cumplir especificaciones sobre sus propiedades químicas, físicas y biológicas. ¿Sí? Algunos aspectos de calidad del producto definitivo deben de tenerse en cuenta desde las primeras etapas del proceso del desarrollo y fabricación. Entonces, si recuerdan, durante el desarrollo el desarrollo farmacéutico o la preformulación, yo puedo llevar a cabo algunos estudios de la velocidad de disolución, estudios in vitro, ¿sí? En donde de forma indirecta me podrían estar hablando de algunas características de biofarmacéuticas. Algunas de estas características que deben de tenerse en cuenta, pues es la uniformidad de contenido, la liberación del fármaco,
¿sí? La liberación del fármaco, pues lo puede estudiar mediante la utilización de estos disolutores, la disolución del fármaco, la calidad microbiana del preparado. Todos estos aspectos de calidad que deben de tomarse en cuenta, pues los podemos revisar en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, y entonces ahí nos vienen los métodos generales de análisis para nosotros poder llevar a cabo una evaluación del comprimido dependiendo del tipo de comprimido que nosotros estemos obteniendo. Debe tener cierta resistencia frente al desgaste y la ruptura, ¿sí? Debido a que pues hay cierta manipulación de los comprimidos, ¿no? Entonces deben de tener esta resistencia. Algunos otros atributos, pues es que deben de incluir la dosis correcta del fármaco, un buen aspecto, peso y tamaño homogéneos. El fármaco se debe liberar del comprimido de una forma controlada y reproducible. Debe de estar libre de excipientes, contaminantes y microorganismos que pudieran provocar daños a los pacientes, ¿sí? Entonces ahí también viene de la mano esto que se comentaba, que los excipientes pues deben de ser químicamente inertes o no deben de tener una respuesta farmacológica. Déjenme, prendo mi luz, ¿no? Porque ya no veo. Ok, deben de tener resistencia mecánica, ¿sí? Suficiente para soportar la fractura y erosión durante su manipulación. Debe de ser química, física y microbiológicamente estable durante el periodo de validez del producto. Entonces, una vez que nosotros tenemos la forma farmacéutica, también si recuerdan, ya habíamos estudiado en cursos pasados o en el curso pasado, que se pueden acelerar estos estudios de estabilidad, ¿sí? Estabilidad hacia algunas, hacia la exposición, exponerse de manera acelerada hacia algunas condiciones, ¿sí? Mi forma farmacéutica. Envasarse de forma segura. Okay. Los componentes de los principios activos, de los comprimidos, perdón, pues principalmente tenemos el principio activo, ¿no? Finalmente el principio activo o fármaco, pues es el que va a desencadenar esta respuesta terapéutica. Entonces, el fármaco, pues no lo podemos administrar solo, ¿no? Tenemos que buscar algunos excipientes adecuados. Entonces, al principio activo, pues ya se le realizaron todos los estudios de preformulación, incompatibilidades, estabilidad, punto de fusión, solubilidad, tamaño de partícula, etcétera. Ustedes ya saben todos los estudios que se pueden llevar a cabo en la preformulación, y farmacológicos, de tal manera que ya se estableció la dosis, ¿no? Las características exigidas del material a comprimir, pues el flujo, ¿sí? La cohesividad, la lubrificación, y para esto pues también nosotros ya podemos tener algunas técnicas para poder medir, ¿no? Las densidades, los índices. Mediante las densidades pues obtener los índices de Hauchner, de Kars. ¿Qué otro componente tienen los comprimidos? Pues los excipientes, ¿sí? Y dentro de los excipientes, que es a lo que nos vamos a enfocar un poco más, pues tenemos aquellos que nos ayudan a la manipulación y compresión, es decir, al flujo y a la cohesividad, como por ejemplo los diluyentes, aglutinantes, deslizantes y lubricantes. Ahorita vamos a describir cada uno de los distintos excipientes y cuáles serían sus funciones. Algunos que les confieren características físicas y biofarmacéuticas, como los disgregantes, humectantes, estabilizantes, aromatizantes, colorantes y edulcorantes. Aquí les muestro una grafiquita, ¿sí? de pastel, en donde se puede observar de manera cualitativa la cantidad de cada uno de los componentes de los excipientes, de cada uno de los componentes de mi forma farmacéutica en comprimido, ¿sí? Entonces, tenemos el principio activo. ¿De qué va a depender la cantidad de principio activo? Pues obviamente yo ya estudié la dosificación,
que se encuentra dentro de la ventana terapéutica y que va a desencadenar una respuesta. Y pues podemos tener fármacos que son muy potentes y muy eficaces, o que son o que son eficaces, pero que no son potentes, ¿sí? Entonces, de eso va a depender la cantidad de principio activo. Si nosotros tenemos fármacos que son muy potentes, es decir, que son muy potentes y que son eficaces, es decir, que yo requiero de concentraciones muy bajas para desencadenar una respuesta terapéutica, pues yo tengo que adicionar un excipiente que es un llenador o diluyente, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el llenador o diluyente es proporcionar un mayor tamaño a mi comprimido, ¿sale? Después tenemos el disgregante, ¿sí? Si recuerdan, pues los comprimidos, si va a llegar al tracto gastrointestinal, pues se tiene que romper en pedacitos, ¿sí? Esto se le llama desintegración. De la desintegración continúa la disgregación, y la disgregación es cuando nosotros encontramos partículas del fármaco libres, ¿no? Entonces, eso lo podemos nosotros manipular mediante la adición de algunos disgregantes. Tenemos los aglutinantes, ¿sí? Los aglutinantes, aunque si yo llevo a cabo una granulación por vía húmeda y voy a promover que haya, a prevenir que haya una segregación, al adicionar otros excipientes, esto no va a estar exento de que todavía pueda haber cierta segregación, ¿no? Entonces, los aglutinantes se utilizan para esto, ¿no? Dentro de la granulación húmeda, pues utilizamos nuestro líquido de granulación, y el líquido de granulación nos va a ayudar a la formación de los gránulos y que no haya una segregación, y sumado a este líquido de granulación, nosotros adicionamos un aglutinante, y el aglutinante se puede adicionar en el líquido de granulación, o se puede adicionar posteriormente a los gránulos formados, ¿sí? Más adelante vamos a ver esto de cómo se pueden adicionar los aglutinantes, y pues aquí observamos la cantidad de manera cualitativa del aglutinante. Tenemos lubricantes, deslizantes, antiadherentes. Lo que va a promover es que haya un mayor flujo. Los lubricantes, cuando mi comprimido tiene, no sé, alguna marca, lo que puede ocurrir en la industria farmacéutica se le llama picking, es que haya cierta adición del sólido y se quede pegado, ¿no? En los punzones, una cierta cantidad de gránulos o de sólido pulverulento, y entonces el lubricante pues me va a ayudar a que esto se prevenga. Deslizantes, pues como les comenté, pues el polvo tiene que fluir, y los antiadherentes pues van muy de la mano de los lubricantes, ¿no? A que no se adhieran a los punzones, a que no se adhieran a las paredes de la matriz. Más adelante vamos a ver las características de cada uno de estos excipientes. Y tenemos saborizantes y algunos colorantes, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a que nuestra forma farmacéutica pues tenga propiedades organolépticas mucho mejores, aceptables para el paciente, ¿no? Visualmente, pues también que sea una forma farmacéutica elegante. Aquí nuevamente, ¿no? Les muestro la grafiquita. Vemos el fármaco, es el que va a tener la actividad farmacológica, el diluyente que permite incrementar el volumen de la mezcla para que se pueda manejar y comprimir, aglutinante que proporciona cohesividad a la mezcla, lubricante, facilita la eyección, desintegrante o disgregante, facilita la ruptura del comprimido, y otros que son los colorantes, aromatizantes, humectantes y algunas veces algunos conservantes. En el Aulton, creo que ese libro sí se los proporcioné. Denle una leída al capítulo de comprimidos, no recuerdo. Aquí está el capítulo, es el 27, y mucha de información de la que les estoy presentando la tomé de ahí, y en este Aulton se muestra esta tablita, ¿no? Se resumen algunos ejemplos de sustancias que pueden ser utilizadas como excipientes y el tipo de excipiente. Materiales de relleno, pues el más utilizado es la lactosa,
Sí, aunque pues una de las desventajas es que hay algunos pacientes que son intolerantes a la lactosa, ¿no? Entonces, dentro de los materiales de relleno tenemos aquellos que son de naturaleza química orgánica, algunos carbohidratos y algunas que son algunos fosfatos, ¿sí? Entonces, material de relleno tenemos a la lactosa, sacarosa, glucosa, manitol, sorbitol, tenemos al fosfato cálcico, carbonato cálcico, celulosa. Disgregantes, tenemos el almidón, la celulosa, polivinil pirrolidona reticulada, glicolato sódico de almidón, carboximetil celulosa sódica. Dentro de, bueno, algo muy importante que me faltó comentarles es que hay algunos excipientes que son multifuncionales, ¿sí? Es decir, que pueden tener, pues sí, valga la redundancia, distintas funciones en la forma farmacéutica. Sí, un ejemplo es la celulosa, ¿no? La celulosa aquí la podemos encontrar como disgregante o como material de relleno o como antiadherente. ¿De qué va a depender? También como aglutinante. ¿De qué va a depender? Pues de la concentración que yo esté adicionando a mi forma farmacéutica. Tenemos aglutinantes en solución o aglutinantes en seco. Ya les había comentado que el aglutinante se puede adicionar mezclándolo con el líquido de granulación, y algunos ejemplos, pues tenemos la gelatina, polivinil pirrolidona, derivados de celulosa como hidroxipropil celulosa, el polietilenglicol, la sacarosa, el almidón. Aglutinantes en seco, la celulosa, metilcelulosa, polivinil pirrolidona, polietilenglicol. Deslizantes, el sílice, el esterato de magnesio, el talco. Lubricantes, también el estearato de magnesio, el ácido esteárico, el lauril sulfato sódico. Antiadherentes, estearato de magnesio, talco, almidón y celulosa. Entonces, esos son algunos ejemplos de sustancias de excipientes utilizados para el desarrollo de comprimidos. Los excipientes en los comprimidos, pues, ¿cuál es su objetivo? Garantizar que la operación de tableteado pueda efectuarse satisfactoriamente y garantizar que se preparan comprimidos de una calidad especificada. Un excipiente pues, puede afectar a las propiedades del polvo o del comprimido de varias formas, es multifuncional, es lo que les comentaba, ¿no? Que un excipiente puede tener distintas funciones en la forma farmacéutica, y pues esto va a depender de la concentración de excipiente que yo esté utilizando. Vamos a comenzar a ver el material de relleno o diluyente, ¿sí? Su objetivo del material de relleno diluyente pues es conferir un tamaño adecuado que permita su manipulación al comprimido, y debe cumplir con un límite inferior de volumen y peso del polvo. Nos ayuda a aumentar el volumen aparente del polvo y por tanto el tamaño del comprimido. Y como ya les había comentado, este diluyente o material de relleno no es necesario si la concentración del fármaco por comprimido pues es alta. Función, ya les había comentado, ¿no? El tamaño, proporcionar un volumen adecuado. En formulaciones de principios activos muy potentes que se usan a baja dosis, pues es en donde se requiere principalmente este material de relleno o diluyente. Algunas de las características que debe de tener este material de relleno, pues es que debe de ser químicamente inerte, no debe de ser higroscópico, debe de ser biocompatible, debe de poseer buenas propiedades biofarmacéuticas, como por ejemplo que sea hidrosoluble o hidrofílico, debe de poseer buenas propiedades técnicas, como compactibilidad y capacidad de dilución, tener un sabor aceptable y ser barato. Generalmente pues no encontramos algún material de relleno que cumpla con todas estas características, pero los que más se acercan son los carbohidratos y las sales inorgánicas. Aquí les muestro una diapositiva en donde se muestra la clasificación de los diluyentes, y se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza química o a su solubilidad. Con respecto a su naturaleza química, tenemos aquellos materiales orgánicos que son carbohidratos, la dextrosa, la lactosa, el manitol, el sorbitol, el almidón, la sucrosa,
y aquellos materiales inorgánicos como los fosfatos de calcio, el sulfato de calcio y el carbonato de calcio. Y con respecto a la solubilidad, solubles son la dextrosa, lactosa, manitol, sorbitol y sucrosa. Insolubles, los fosfatos de calcio, el carbonato de calcio y el almidón. Ok, pues vamos a ver algunas características de la lactosa. Es el material de relleno más habitual, ¿sí? Se disuelve rápidamente en agua, ya vimos que es hidrosoluble, tiene un sabor agradable, no es higroscópica ni reactiva y muestra una buena compactibilidad. Algunas de sus limitantes es que algunas personas tienen intolerancia a la lactosa, tiene un mal flujo, y la lactosa se presenta en forma cristalina y forma amorfa. La forma cristalina se utiliza principalmente para compresión directa y para eso es utilizada. Les muestro dos imágenes de la función de los diluyentes, ¿no? Podemos observar cómo la dexametasona, un comprimido de dexametasona que contiene una concentración de fármaco bastante baja, que es de 0.5 miligramos por tableta, y por lo tanto, pues nosotros requerimos de diluyente para poder obtener un tamaño adecuado del comprimido. Y otro ejemplo es la levotiroxina. ¿Sí? Esta se encuentra en concentraciones de 0.05 miligramos por tableta, ¿sí? Por lo tanto, pues todo lo demás son los excipientes, ¿no? Los excipientes que se encuentran en mi forma farmacéutica. Algunos otros materiales de relleno, pues tenemos a la sacarosa. La sacarosa es hidrosoluble, tiene propiedades disgregantes, además de tener estas, o de utilizarse como relleno. Tiene fuertes propiedades aglutinantes, es barata, es ligeramente higroscópica. Alguna desventaja, pues es que contribuye, tiene un contenido calórico, y es utilizado en comprimidos masticables. Tenemos el manitol, que es un isómero óptico del sorbitol, es hidrosoluble, tiene poca fluidez y requiere altas concentraciones de lubricante, es más caro que la sacarosa, no es higroscópico y puede utilizarse en formulaciones con vitamina C, vitamina B12, y se utiliza en comprimidos masticables, ya que confiere una sensación de frescor en la boca. Tenemos el sorbitol, que es un isómero óptico del manitol, es hidrosoluble, altamente compresible, combinado con manitol para disminuir costos, higroscópico, y tiene una buena sensación en la boca y un sabor dulce y refrescante. La celulosa son partículas finamente divididas de alfa celulosa cristalina y amorfa. Es utilizada sola o en combinación con otro diluyente. Tiene una baja compresibilidad y bajas propiedades de flujo, bajas propiedades aglutinantes y baja velocidad de disolución. Es insoluble en agua, es barata y tiene cierto grado de lubricidad. La celulosa microcristalina, altamente compresible y es ampliamente utilizada como diluyente de tabletas de compresión directa. A bajas presiones se obtienen tabletas duras, tiene una buena fluidez, es insoluble en agua, es biocompatible, químicamente inerte, buenas propiedades de desintegración, utilizada como aglutinante en granulación húmeda y como desintegrante. Y algunas celulosas microcristalinas que se venden en el mercado, los nombres comerciales serían la Vicel, Ambicel y el Flocel. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Yo creo que aquí le dejamos el día de hoy. ¿Dudas, comentarios? Profesor, estos últimos fármacos, no me quedó claro para qué se utilizaban. Bueno, para qué. Pero no eran fármacos. No, los diluyentes. Aglutinantes. Son excipientes y son diluyentes o material de relleno. Y su principal función, pues, es aumentar el volumen del comprimido. Aunque, como observamos,
pues algunos materiales que se utilizan como diluyentes también tienen algunas otras funciones de excipiente, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Bueno, entonces, la próxima clase seguimos con esto. Lean este capítulo 27 de Lawton, por favor, para que vayan checando esto que acabamos de ver. La tarea ahorita la subo, pero rápidamente les digo qué van a hacer de tarea. Van a buscar un medicamento que se encuentre en forma farmacéutica de comprimido, ¿sí? Que se vende en el mercado, el que ustedes gusten. Posteriormente, que ustedes investiguen esta forma farmacéutica, pues van a describir para qué se utiliza el principio activo, cuál es su mecanismo de acción, cuál es el efecto terapéutico, para qué se utiliza. Después van a mostrar pues cuáles son los componentes de este comprimido, es decir, qué excipientes contiene. Si ustedes encuentran la concentración de los excipientes, pues está bien, está mucho mejor. Si no lo encuentran, pues no hay ningún problema. Y van a describir cuál es la función de cada uno de los excipientes que se encuentra en esa forma farmacéutica. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, pues sería todo el día de hoy, jóvenes. Que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima clase. No sé si el equipo... ya me habían dicho, ¿no? Que insulina. Entonces ya todos tienen... ya tienen fármaco con el cual van a trabajar. Muy bien, entonces en un rato subo esta tarea para que la vayan realizando y pues nada más, sería todo, jóvenes.